¿Ya tiraste la piel del invierno? Esa es una expresión que se usa acá para ver si uno ya se fue al mar. El mar ahora está en 9 grados, más o menos, según Sí, donde estén. la tiré un poco. Estuvimos en la cabaña y me metí en el lago justo hasta la cintura y, en fin, fue una experiencia, creo que soy estéril después de eso, lo cual me viene muy bien, ya no tener más hijos ya. Perfecto. Carlos Lamuela es arquitecto y urbanista español y vive en Finlandia. En esta charla vamos a hablar de participación ciudadana y de pensar las contradicciones que puede tener una ciudad. Él se pregunta, ¿qué pasa si transformamos las autopistas en bulevares? ¿Qué es lo que define una vivienda digna? Y con sus preguntas nos muestra la dimensión política de planear la ciudad. Escuchemos su historia. Mi nombre es Mariana Salgado y esto es Diseño y Diáspora. ¿Quién es Carlos Lamuela? ¿Querés contarnos un poco? Sí, claro, para eso estamos aquí. Bueno, soy un madrileño que llevo 12 años ya en Helsinki y estudié arquitectura en Madrid. No digo que soy arquitecto, porque siempre me acuerdo de lo que nos dijo un profesor que bastante subidito de tono, como era lo típico en la época, que dijo, muchos estudiaréis arquitectura y muy pocos seréis arquitectos. ¿Y por qué no te consideras arquitecto? No, bueno, no sé, la verdad es que yo sigo sintiendo que sé poco y que aprendo. Y este hombre era esta cosa antigua de, supongo que se refería a esa visión del arquitecto héroe que diseña él solo grandes obras. Sí. Y bueno, yo creo que eso ya está un poco pasado. Ahora es una cosa más colaborativa y mucho más humilde, digamos. Y vos estás en esto de la co-creación, ¿no? Haciendo arquitectura con otros. Sí, la verdad es que es un tema que me ha interesado mucho desde el punto de vista del urbanismo, sobre todo, la co-creación y la participación, y con el paso del tiempo creo que cada vez me he vuelto más crítico y quizás veo más las limitaciones de algunos enfoques, hablo especialmente en el urbanismo, pero sí, sin duda ha sido un tema interesante. Yo cuando vine a Finlandia de eso no se había hablado especialmente en Madrid, en mi formación, y en Finlandia me encontré con que ya era a nivel de ley, era obligatorio organizar un proceso participativo con los planes de urbanismo. Bueno, pero eso lo que sucedía por lo menos en un principio era que se hacían las consultas con los vecinos, pero después esas consultas no se llevaban a los planes, ¿no? Claro, eso es. Hay una pequeña trampa normalmente en el que muchas veces se busca legitimizar una idea que ya está definida en base a puede ser también un concurso de arquitectura, que también lo puedes considerar algún tipo de inteligencia colectiva, ¿no? Organizas el concurso y se supone que el mejor equipo gana. Eso también es un tipo de co-creación. Y eso también se ha visto que muchas veces es para bendecir unas intenciones que ya venían un poquito con un cierto sesgo. O sea, que no se pregunta en el concurso qué querés que construyamos acá, sino que se dice, bueno, queremos propuestas para acá hacer entrar a 5.000 habitantes. Eso es, eso es. Y justo eso fue lo que pasó en el año 2009. Yo estaba acabando la maestría en Aalto, aquí en Helsinki, y la ciudad organizó un concurso a las afueras de Helsinki porque iba a haber una parada de metro. Entonces estaba todo ya muy definido, ¿no? Aquí hay una parada de metro, al lado de una autopista, un entorno natural, una pequeña isla, en el que no había nada, apenas unos cuantos barquitos. Y yo en ese momento cambié mi proyecto de fin de carrera, yo estaba haciendo un centro cultural en Laponia para los Sami y me pareció más interesante este otro concurso. Me presenté, hice una propuesta completamente terrible, una cosa muy, muy mala, ¿no? Y bueno, claro, no gané, me dieron morcillas, que se dice en España, y después, a los meses, me di cuenta, tuve este pequeño momento de eureka de decir, no, es que esto estaba... mal planteado desde el principio, ¿no? O sea que el concurso
estaba mal planteado. Sí, bueno, el concurso decía, pongan ustedes una estructura enorme encima de la autovía y construyan aquí viviendas para miles de habitantes. Un poco como lo que yo decía en aquella época, barrer la porquería debajo de la alfombra, ¿no? O sea, una autovía que es una aberración, una autovía urbana que conecta los suburbios más ricos de Helsinki, que es la ciudad de Espoo, con mucha casa unifamiliar, con el centro de Helsinki. Es una especie de como un dardo que entra en la ciudad de Helsinki hasta prácticamente al lado del centro. Entonces, bueno, pues luego me replanteé eso y dije, bueno, no, lo que hay que hacer aquí no es hacer caso a estos señores del ayuntamiento, que lo que quieren es que hagamos visualizaciones bonitas de su idea, sino replantearse la existencia de la autopista y planteé quitar la autopista, un poco para coser la trama urbana, convertirla en un bulevar, y eso fue un poco lo que me llevó a trabajar en urbanismo, que ese primer proyecto tuvo bastante éxito. O sea que vos planteaste una crítica con tu maestría, de alguna manera. Sí, sí, eso intenté. Bueno, al final es curioso porque al final fue muy bien aceptada en el sentido de que el Departamento de Urbanismo lo cogió como parte de su estrategia, pero luego más adelante pues fue un poco quizá, lo aplicaron digamos de una forma muy repetitiva. Yo planteé eso en una autopista y ellos lo aplicaron a todas las autopistas urbanas. Pero no hay en todas las autopistas urbanas un boulevard. No, no hay, pues, efectivamente, Ojalá. ni va a haber, o bueno, el problema fue que después ese plan tardó muchos años en desarrollarse y se planteaba esa boulevardización, entre comillas, esa acupuntura o ese cosido urbano en todas estas autovías radiales. ¿Qué pasó? Que el plan era tan ambicioso que hubo protestas y el propio gobierno a nivel nacional, un poco como el Road Administration, ¿no? La administración de carreteras, lo llevó a los tribunales diciendo que la ciudad de Helsinki, bueno, que era esto de querer acabar con las autopistas. Y los tribunales, al final el Tribunal Supremo de lo administrativo, dijo que no se podía hacer así. La excusa o el razonamiento fue porque no había suficientes estudios de impacto ambiental, económico, que venía a decir, es que si hacen ustedes esto no podemos meter tantos coches en Helsinki, ¿no? Entonces, como no me pueden ustedes demostrar que la cuadratura del círculo es evidente, porque mi proyecto ya partía de quitar capacidad para los coches, pues lo echaron para atrás y bueno, el plan se aprobó sin esos bulevares. Y contame, entonces, ¿qué es lo que te trajo a Finlandia? Bueno, pues esta primera canción habla un poco de eso, ¿no? Lo que me importa es tú, es una canción de mi infancia, de cuando estábamos de vacaciones en el sur de España, y a mí me trajo a Finlandia una finlandesa, sin duda. Y además, bueno, tiene que ver con mi percepción también de la arquitectura, el hecho bueno, cuando yo estaba en la Escuela de Madrid era un clima muy, muy intenso, muy asfixiante. Bueno, y era un poco como te educaban para ser un tipo de persona que era un arquitecto que estaba completamente devoto a su trabajo, ¿no? Una especie de religión, una especie de dogma. Y yo conocí a mi mujer finlandesa, ella vino a verme a Madrid y yo recuerdo un día en el que este arquitecto famoso, Alberto Campo Baeza, que era catedrático de la escuela, nos mandó a hacer una maqueta y después de pasar toda la tarde y toda la noche haciendo la maqueta, al día siguiente pues vino como a romperlas, digamos, y a mandarnos que la rehiciéramos para el día siguiente. Y yo en ese momento dije, bueno, este no es el tipo de vida que yo quiero, porque significa que otra vez esta tarde-noche no puedo irme con mi amada, digamos, ¿no? Entonces dije, bueno, pues adiós Alberto Campo Baeza, me cambié de cátedra, a una cátedra que lo se lo tomaba un poco más de tranquilidad, y creo que esa visión, digamos, como menos purista de lo que es el diseño de la arquitectura, pues también afecta a mi trabajo, ¿no? El no creerme yo demasiado importante en mi labor como arquitecto y ver que hay otras cosas en la vida, las personas que te importan, por ejemplo. Pero entonces te cambió tu perspectiva sobre la vida, pero también tu perspectiva sobre la arquitectura, ¿no? Sos un arquitecto diferente. Sí, sin duda, sin duda. Y bueno, luego, por supuesto, con otras perspectivas, al venir a Finlandia me di cuenta de que hay una cosa que sí que valoro mucho en la arquitectura española, que es una cierta ambición, que yo creo que en Finlandia no la hay. Me refiero a que esto es una sociedad, la sociedad finlandesa, muy basada en el consenso. Es por lo menos mi interpretación. Y en otras culturas latinas, bueno, somos más, es una sociedad más de masas en la que también para buscarte la vida tienes que
que buscarte tu propio camino. Que descollar, como Eso tenés que es. sobresalir al resto. Claro, eso es. Entonces, bueno, creo que es importante entender el contexto y también pensar qué persona quieres ser, no tanto qué profesional quieres ser, porque eso al final, bueno, yo creo que es relativamente menos importante y te viene muy dado por el contexto también, las posibilidades que se te ofrecen, ¿no? A mí nunca se me ha ofrecido, por ejemplo, diseñar un gran edificio público como cuando estudiaba en España era menester, ¿no? Los arquitectos hacían bibliotecas, museos. Claro, pero a la vez yo creo que no es casualidad que nosotros hayamos encontrado una manera de hacer diseño y arquitectura muy en diálogo con el otro, ¿no? Que tiene que ver con la participación ciudadana, con cómo incluir al otro justamente acá. Sí, efectivamente. Y también yo creo que es la visión antigua del arquitecto generalista o diseñador generalista creo que ya no es imposible por la complejidad técnica y la complejidad incluso de los procesos. Yo creo que es normal, aunque todavía hay muchos diseñadores o arquitectos urbanistas que no lo ven así, que es más fácil tener esa visión de soy el master planner, pero yo creo que se llegan a mejores resultados cuando se trabaja en equipo. Dicho eso, también creo que es cierto que hay temas muy complejos, creo que lo comentamos en uno de tus entrevistados, en el que la co-creación no siempre funciona. No siempre cualquier problema de diseño se puede abrir a un proceso de co-creación. Y tampoco creo que el hecho de hacerlo inmediatamente te legitimice como diseñador. Está muy bien. A ver, ¿me contás un ejemplo entonces donde crees que las cosas pasaron de alguna manera, de buena Sí, manera? por ejemplo, en este caso de los bulevares hubo un momento en el que la idea un poco se pervierte, me refiero cuando el ayuntamiento está desarrollando esta idea y deciden que una de estas autovías que discurre paralela a una zona natural, que es lo que aquí llamamos el Parque Central, ¿no? El que es Keskuspuisto en Helsinki, deciden que hay que talar árboles y construir ahí casas, ¿no? Siguiendo con la lógica del bulevar. Y ahí se levantó un movimiento importante de participación del ecologismo que dijo que no puede usted intentar metérmela como porque esto es un bulevar que se supone que es bueno porque quita tráfico, pues de paso talamos árboles. Y eso fue un proceso muy interesante. Yo lo viví desde dentro del ayuntamiento. Yo también hablé de esto con mis jefes y les planteé que esto no podíamos hacerlo, que nos estábamos tirando piedras contra nuestro propio tejado porque el plan de quitar coches de la ciudad es un plan puramente ecologista y ellos estaban enfrentando con lo que debía de ser, pues... Con el movimiento ecológico. Claro, entonces era una cosa kafkiana y bueno, pues... Pero en ese sentido sí que creo que esos checks, o sea el hecho de que en Finlandia no se puede hacer una gran... al estilo o al peor estilo español de... El alcalde tiene una visión, ¿no? Como Ruiz Gallardón en su día soterrando la M30 y lo hace porque es el faraón, lo hace a caiga quien caiga. Creo que eso no pasa aquí en Finlandia, hay una cierta continuidad y las posibilidades de participación son reales y creo que eso sí que tiene un valor importante. ¿Y qué terminaron haciendo? Bueno, de momento no se ha hecho nada. Estos son procesos tan largos que no se ha hecho nada. Creo que unas autovías menos importantes sí que están aprobadas y en algún momento se supone que se construirá un bulevar, pero bueno, desgraciadamente no ha sido lo que podría haber sido, ha quedado un poco olvidado y ahora quizá los tiros van más por el tema de poner unos peajes o un impuesto sobre la gasolina para reducir los coches de una forma más económica barra institucional más que con el diseño físico, lo cual a mí me parece una pena, ¿no? Porque el diseño de la ciudad, la parte tangible, también tiene mucho valor como signo, o sea, como si una cosa es que te cobren por conducir y entonces no conduzcas, y otra cosa es que el propio entorno urbano te diga, hemos decidido no conducir, porque esto Sí, por una porque serie de... tenemos ciclovías que son de muy Claro, buena calidad y están muy bien claro, pensadas y no tenemos autovías claro. tan buenas. Bueno, pero también esto me lleva a hablar también de que me parece muy interesante todo el diseño no tangible, también me parece que es una herramienta que tenemos que empezar a incluir y que muchos diseñadores utilizan, que no todo es visual y que también de alguna forma se diseñan, por ejemplo, los mercados, ¿no? Tú puedes decir, no se puede construir un piso sin ventanas en el dormitorio, como intentan hacer algunos promotores en Finlandia, porque esto no es una vivienda digna. Y eso es una herramienta de diseño de qué consideramos aceptable, ¿no? Y es una cosa completamente intangible.
Ok, ¿y están estudiando ese tipo de intangibles? O sea, ¿qué es lo que hace a una persona que sea una vivienda digna o no? Sí, es un tema muy interesante y de hecho estoy trabajando ahora para la empresa nacional de vivienda, Acrunu, aquí en Finlandia, con algunos prototipos nuevos de vivienda, por cierto, muy pequeña. A mí no me parece que el tamaño precisamente importe en esto tanto, y sí más la localización y digamos, y las características de la vivienda. Lo que pasa es que son temas muy complicados en el que hay muchos intereses económicos también, por supuesto. Y otro tema también que me interesa mucho, ¿no? Los arquitectos no podemos vivir en una nube en el que todo se nos da gratis y hay que entender que hay una cosa que es la economía de las familias, la economía de las personas. Nosotros hayamos encontrado en Finlandia esta manera de diseñar pensando en el otro. Según él, pasa porque no necesitamos sobresalir para tener un trabajo que nos guste. Y eso nos hace poder concentrarnos en nuestros valores. Nunca lo había pensado así. Pero soy una de las tantas que encontré en Finlandia esto del diseño participativo y pensar en los otros. Creo que acá hay muchas cosas bien pensadas teniendo en cuenta al otro. Por ejemplo, si uno viaja con un carrito de bebé, no tiene que pagar el viaje, para que justamente se pueda concentrar en la seguridad de bebé y no tenga que andar mostrando la tarjeta de viaje y esas cosas. Hay ascensores en el subte, en el metro. Todo está funcionando para gente con movilidad reducida, como una mamá con un carrito de bebé. En Argentina también todo funciona, porque la gente está atenta al otro. Uno se sube al colectivo y alguien te ayuda a cerrar el carrito. Otra persona te paga el boleto y otra te da el asiento. De golpe estás sentada y feliz. Todo gracias a que la gente entiende que la infraestructura no funciona y están súper atentos a las necesidades. Acá la gente no es atenta y si vas con un carrito son muy pocas las veces que alguien se da cuenta que te podría sostener la puerta. Y estas cosas me dejan pensando si seríamos tan atentos en Argentina si todo funcionara, o si los finlandeses activarían su reconocer al otro en el espacio público en otras condiciones. Sigamos escuchando a Carlos. Y entonces, Carlos, nos estás por contar un poco que tenías ganas de hacer un doctorado. Creo que lo dijiste al pasar. ¿Por qué alguien que tiene tanto trabajo como urbanista de golpe tiene ganas de hacer un doctorado? Pues tiene que ver también, es una idea antigua, de que me quedé con ganas de leer más. Bueno, nota al margen, yo he sido muy lector, mi madre ha sido directora de biblioteca, entonces, bueno, a mí el olor, es curioso, hace unos años trabajando en un ayuntamiento entré al archivo y ese olor de papeles rancios me llevó ahí a la biblioteca del Instituto de Ciencias de la Educación en la Universidad Autónoma de Madrid, donde trabajaba mi madre, es increíble. Bueno, entonces, bueno, leer me encanta, pero también es mucho la frustración de trabajar como extranjero aquí en Finlandia, en finés, con una serie de requerimientos, de proyectos en los que siempre yo me siento como muy maniatado, muy, Por no poder escribir, por decís. no poder expresarme en español, por no poder, una diferencia cultural, por no tener esa base común, quizá esa ambición de la que hablaba antes, que quizá en Finlandia falta. Y entonces sí, un poco la idea de tener tiempo, ¿no? Idealmente, si haces un doctorado, tienes tiempo para investigar, para leer y para intentar producir, aportar tu granito de arena, ¿no? En el entendimiento de qué es el diseño, de qué es el urbanismo, de qué puede ser. Bueno, a mí algo que yo extraño de mi tiempo como investigadora es justamente sentarme a ver qué es lo que están haciendo todos los que hacen cosas parecidas. Como que muchas veces hay que empezar a hacer sin tener el tiempo de mirar qué hicieron otros antes. Que es algo que como investigadora lo tenés que hacer sí o sí, porque para entender lo que estás haciendo, se supone que tenés que saber qué es lo que hicieron otros. Así es, sí. Yo creo que desgraciadamente no se diseña siempre, digamos, en el extremo más avanzado de ese campo de problemas en el que estás. Hay como también mucha ignorancia en el día a día, porque hay prisa, porque hay exigencias
Y bueno, sin duda, por ejemplo, cuando hablaba antes de los bulevares, eso no es una idea mía, eso es una cosa que yo encontré que se había hecho, ¿no? En otras ciudades, en Seúl, en Corea, en San Francisco, se habían demolido autovías para hacer bulevares. Algo tan sencillo como eso. Y luego, bueno, yo tuve la suerte de conocer un poco por casualidad a un catedrático aquí en la Universidad de Helsinki, Michiru Nagatsu, que tiene un perfil muy interesante porque él es economista reconvertido a filósofo. Entonces él hace filosofía de la ciencia, filosofía de la economía. Y él está asociado al Departamento de Sostenibilidad o al Instituto de Sostenibilidad, que se llama Gelsus. Entonces son temas fundamentales, ¿no? O sea que vos no harías un doctorado en Alto, en la Universidad de Alto, en arquitectura, sino sería como una asociación con la Universidad de Helsinki. Así es. Estoy en la Universidad de Helsinki también por decisión propia, porque, bueno, lo que yo he visto que investigan en Alto, en el Departamento de Urbanismo, no es lo que a mí más me interesa. Precisamente esta discusión sobre la sostenibilidad es más interesante y sobre todo en la investigación interdisciplinar. O sea, y a mí, aunque todavía no he tenido tiempo de empezar porque no tengo financiación, he leído apenas unos cuantos papers y unas cuantas conversaciones con Michiru, pero a mí me aporta mucho más hablar con gente que viene de otros campos. Buenísimo. Y entonces, ¿qué te imaginas haciendo en un tiempo? Bueno, Aparte bueno, de, sí. bueno, ¿no? Escribir y estudiar esto, pero ¿qué cosas te imaginas planeando? Bueno, me gustaría mucho seguir con el tema este del diseño, lo voy a llamar diseño institucional, digamos. O sea, querer sacar al urbanismo y a la arquitectura de esa tendencia como muy física que tienen y asociarlo más, por ejemplo, con la política, ¿no? Y con la economía. Yo creo que es cuando intentas cambiar las cosas como hacemos los diseñadores con una cierta intención, es una actividad política y me parece que hay que escribir sobre eso, hay que ver que eso refleja a otra gente y hay que entender, bueno, quizás eso ese entorno estructurado de problemas, pues dónde estamos. Y también a nivel internacional, me parece también muy triste cuando te quedas en tu contexto más inmediato, que es una cosa como muy provincialista. Y aquí en Finlandia estamos en la periferia y creo bueno, que muchos diseñadores finlandeses no tienen esa visión que podemos tener los desplazados de que, bueno, esto es un país, tenemos suerte de vivir aquí, un país rico, un país periférico, pero esto no representa lo que está pasando en el mundo. Dijiste como al pasar que la arquitectura es una manera de hacer política, pero bueno, cada arquitecto tiene su manera de interpretar esa frase. ¿Cuál es la tuya? Bueno, la mía es, lo primero, pensar que hemos sido demasiado complacientes con cómo de política es la arquitectura, digamos, ¿vale? O sea, yo creo que a mí me gustaría hacer una arquitectura política, pero creo que hay muchas veces que nos hemos creído los diseñadores que por hacer cosas más originales o menos conformistas o más, bueno, más cool, ¿no? Que eso era una cosa fundamentalmente política. Y esto es una idea que, por lo menos a mí me viene, yo lo he mamado esto en mi casa, mucha parte de la izquierda está muy asociada con las ideas contraculturales, ¿no? Que de una forma muy resumida, muy, muy tonta dicho, es como ser una persona gris y anodina, eso es el ser un capullo y estar metido en el rollo capitalista, y ser un rebelde, eso es lo que de verdad te libera, ¿no? Del capitalismo. Cuando en realidad yo creo que es al revés, ¿no? En la pura lógica capitalista está esa renovación de buscar siempre lo original, lo creativo, lo nuevo. Y es muy curioso ahora, saliendo en España, ahora mismo en España, personas de derechas están saliendo a la calle a hacer caceroladas al gobierno, ¿no? A protestar porque no quieren tener ya la cuarentena. Y es muy curioso porque es una actitud muy ácrata. O sea, es una cosa que quizás se habría asociado hace unas décadas con los hippies, ¿no? Los hippies protestan porque el gobierno es un gobierno fascista, es un gobierno represor y toda esta teoría de la represión encubierta. Y ahora se está dando un poco la vuelta con esto del alt-right, esta derecha alternativa, que están cooptando esa visión loca de Trump de, bueno, me da lo mismo todo y da igual lo que diga. Entonces, bueno, me preguntas eso, ¿cómo es? No sé, o sea, yo creo que tampoco es difícil, ¿vale? Y tengo una teoría que realmente hay que involucrarse fuera de tu trabajo. O sea, yo creo que si trabajas como diseñador, como arquitecto, está bien que tengas buenas intenciones,
pero al final la parte política de tu vida no puede ser lo que te da de comer, porque en realidad ahí hay una lógica muy clara, ¿no? de intereses. O sea que tenemos que involucrarnos más socialmente en movimientos políticos. ¿A eso te referís? Yo diría que sí, que seguimos todavía en una fase de mucho individualismo y en nuestro campo, en el campo del diseño, un poco, bueno, yo hablo desde mi perspectiva, pero yo creo que nos hemos creído que ya valía con ser diseñadores, ¿no? Es como, mira, yo no soy un policía, o sea, Sí. directamente, no trabajo para las fuerzas represivas, yo soy diseñadora, ¿verdad? Yo hago unas cosas y yo creo que no es verdad. Yo creo que al final hay que ir más allá del propio trabajo porque creo que hay muy pocos diseñadores haciendo cosas realmente, eh, no quiero decir transgresoras, ¿no? Pero realmente políticas. Contanos, por ejemplo, un ejemplo. Hace poco estuviste en Vietnam. ¿De qué manera eso que presentaron también puede llegar a ser visto como una propuesta política? ¿Se puede decir así? Sí, intentamos hacer algo que fuera político para Vietnam, aunque también tengo que decir que solamente el hecho de hacer un proyecto desde Helsinki para Ho Chi Minh City ya es una cosa que no tiene mucho sentido, ¿no? Yo todavía lo veo como un poquito de neocolonialismo, neoimperialismo cultural, porque yo qué sé qué problemas tienen allá esta gente, ¿no? Pero bueno, intentamos y lo que planteamos fue una serie de políticas muy participativas, que evidentemente no ganó el concurso, y lo que querían era imágenes bonitas, ¿no? Y lo ganó una empresa americana presentándoles un proyecto de Smart City, de estas ciudades inteligentes, otro concepto bastante vacío, pero es lo que quieren, es lo que querían ellos. Y bueno, fue bastante gracioso ir allí y presentar delante de un montón de señores, porque eso sí que era un auténtico all-male panel, eran todos señores bastante mayores del Partido Comunista, y ahí les presentamos nuestra visión de lo que debería ser un desarrollo más democrático de su ciudad. ¿Y tenía una perspectiva de género la propuesta que pusieron? Pues no creo yo que llegáramos a desarrollarlo tanto. Nos habría gustado. Lo que tenía la perspectiva de género era la sala en la que presentamos, porque si bien las primeras filas eran señores, por detrás había señoritas, que eran azafatas vietnamitas trayendo agua, porque hacía mucho calor o lo que sea. O sea, era toda una situación terriblemente kafkiana, pero me alegro de que me comentes esto, porque esta canción que acabamos de poner acaba diciendo papá llega del trabajo a la hora de cenar. Y bueno, es una cosa que hemos vivido muchos de mi generación, que eran las madres las que trabajaban y también cuidaban en casa. Y yo creo que solamente una vez que tu experiencia sobre eso cambia, puedes diseñar de otra forma. Por supuesto, puedes hacer una reflexión teórica, puedes leer teoría feminista y puedes hacer una reflexión teórica, pero creo que una de las cosas por las que yo me siento muy afortunado es por haber estado en Finlandia, donde hay bajas de paternidad también, para el que quiera cogerlas, aunque siga siendo un porcentaje pequeño. ¿Vos la cogiste? Y yo las cogí y he estado con cada uno de nuestros 3 hijos más o menos un año con cada uno de ellos. Y claro, cuando tu pareja se va a trabajar y tú te quedas ahí solo en casa y vas al parque y vas a la tienda, ¿no? Y vives la ciudad, ¿no? Experimentas con esa soledad de los cuidados, con todo, bueno, con otro tipo, otra forma de entender lo que es una casa, lo que es un parque, lo que es una calle. Creo que hay muchísimo trabajo por hacer todavía en ese campo. O sea que tu experiencia como padre en la situación de la paternidad también te cambió como urbanista, podríamos decir algo así. Sí, yo creo que sí. Yo creo que pasé de esa idea teórica que yo había leído algunos textos de urbanismo con perspectiva de género, pero al final, bueno, no es lo mismo estar ahí de verdad en persona. Y bueno, no sé si decir que es un privilegio o que no se lo recomiendo a nadie, porque es una experiencia dura el quedarse en casa sin trabajar, sientes presión social porque la gente espera que seas un profesional, ¿no? Y mucha parte de tu identidad, especialmente como hombre, aunque también las mujeres reciban esa presión, es que, bueno, ¿por qué te quedas en casa, no? Ya los niños, ya es mayorcito el chaval con un año, llévalo a la guardería ya y vuelve a currar. Entonces, bueno, sí, no sé, creo que en España y en otros países latinos
Hay una situación muy interesante, desgraciadamente está relacionada con el problema tremendo de feminicidio que seguimos viviendo, pero creo que esa crítica falta quizá un poco aquí en el norte de Europa. La crítica feminista aquí no está tan activa y desde luego en el campo de diseño, bueno, aunque hay cosas interesantes, pero eso, yo creo que tenemos que seguir trabajando en esa dirección. Pero concretamente, podemos ser un poco más concretos como urbanista, ¿cómo te parece que podés tener en cuenta más a los cuidados en la ciudad cuando estás diseñando? Bueno, una parte muy importante tiene que ver con el transporte, con los horarios del transporte. Quién sale a las 4 de la tarde o quién sale a las 4 de la mañana de trabajar, ¿no? Porque hay profesiones, pues muchos trabajos que no vemos los hacen mayoritariamente mujeres, por ejemplo, ¿no? Y no, los ingenieros, que tradicionalmente han sido ingenieros hombres, no están precisamente pensando en cómo esta persona va a poder ir por un sitio seguro, va a poder cruzar la autovía sin tener que dar un rodeo de 2 kilómetros, hay un autobús a esa hora, etcétera, etcétera. Todo el urbanismo del coche es un urbanismo pues muy machirulo, digamos, porque se ha decidido por hombres, la mayoría de los que conducen son más bien hombres, y luego pues todo tipo de cosas como, por ejemplo, si vas andando con un carrito y con un niño pequeño, pues a lo mejor no te sientes seguro si te pasan bicis al lado. No es lo mismo ser un chico joven, ¿no? Que un padre, que una persona mayor, que ir con niños, que ir sin niños. Cómo se comparte, al final son un poco compromisos, cómo compartimos el espacio, también dice mucho sobre qué sociedad tenemos. Y, sí, totalmente. Y ustedes, cuando vos haces un plan, ¿cómo te das cuenta si eso está funcionando o va a poder tener, o sea, o va a poder realmente facilitar más inclusión? ¿Y cómo te das cuenta, che, esto puede ser? Porque decís que son procesos muy largos que llevan mucho tiempo. Supongo que con una maquetita no podés testear nada. Claro, efectivamente. Yo creo que es muy difícil, la intención está ahí, hay que explicar las cosas, hay que explicitarlas. Desgraciadamente los proyectos cambian durante el proceso, hay cosas que se quedan fuera, hay cosas que no tendrían que estar ahí que aparecen, pero creo que es muy importante hablar las cosas y explicarlo. Y luego también darse cuenta de que a pesar de que tú intentes ser buen diseñadora o diseñadora, tienes una visión muy subjetiva y bueno, quién sabe si tu interpretación de lo que es una arquitectura de género o más consciente del género es una buena interpretación. Claro. Está difícil. ¿Y qué cosas te están inspirando ahora? ¿Hay algo que estés leyendo que decís, uy, me encantaría que esto lo lean Sí, los jóvenes urbanistas? pues estoy leyendo algunos textos de filosofía política, cosas muy básicas, y me está interesando mucho el darme cuenta de cómo damos muchas cosas por sentado. Pues por ejemplo, el hecho de que ahora en esta sociedad capitalista liberal en la que vivimos, pues asumimos que todo es por el propio interés, ¿no? Ese egoísmo, ese busca tu propio interés económico, y cómo eso no siempre ha sido así. Hay otras formas de racionalidad. Y bueno, por ejemplo, me interesa este tema de la ética más antigua, de las virtudes, ¿no? De decir, bueno, en lugar de buscar el beneficio y que todo esto sea un compendio de cálculos económicos, a lo mejor tenemos que hablar de lo que queremos, de qué virtudes queremos tener como personas y como ciudad. Un poco los griegos tenían esa ciudad ideal, ¿no? Que bueno, los romanos, ¿no? Yo que sé, el Cardo y el Decuma, ¿no? Eso tiene que ser, las calles tienen que ser así. Eso es una visión de una ciudad ideal, a lo mejor ahora la visión de una ciudad ideal es una visión de una ciudad sostenible, como quieras definirlo, o justa para todas las personas. En general creo que, bueno, cuanto más leo, siento que menos sé y que más difícil luego va a ser coger el lápiz, digamos, para hacer un proyecto. Y bueno, porque dibujar siempre va a ser una manera de equivocarse, ¿no? Efectivamente. Efectivamente. Sí, es siempre un trabajo en proceso, pero sí que creo que la enseñanza de arquitectura debería de abrirse en general a hibridizarse, digamos. Y precisamente me interesa que eso que dices, dibujar, ¿no? Que es que yo siempre he dibujado fatal, ese es el problema. Y mucha gente me dice, pero tú eres arquitecto. Claro, yo creo que, bueno, es que esto no es muy importante, esto de dibujar. En algún momento lo debió de ser, pero creo que ya estamos en una fase en la que no debemos de partir de empezar nuestros proyectos dibujando, creo yo. Quizá más leyendo, como me comentabas antes, que
Sí, bueno, y también muchos empiezan sus proyectos contando una historia, ¿no? Haciendo un escenario de uso. Yo creo que podemos empezar el proyecto desde diferentes lugares según lo que sepamos hacer. Si sabes contar historias, también contando una historia de cómo una persona usa y camina y vive la ciudad, podría ser una manera de empezar un proyecto. Sí, claro, por supuesto. Y eso creo que aunque no sea la panacea para resolver todo, pero el hecho de pensar en los usuarios, hay muchísimo trabajo por hacer y para hacer la vida más fácil a la gente. Y también precisamente a esa gente, digamos, anónima o invisible, ¿no? Pues, por ejemplo, piensas en los usuarios, vale, pero también hay alguien que va a limpiar eso que, ¿no? Eso que tú has hecho, ¿no? ¿Cómo se limpia eso? Porque de tu decisión quizá depende que sea una tarea más penosa y en el sentido como una arquitectura menos digna Sí, para todos. eso es muy interesante, pensar desde como el gerenciamiento de la limpieza, la ciudad. Eso está buenísimo. Bueno, estamos llegando al final de la entrevista. ¿Hay algo que te gustaría que te hubiera preguntado y no te pregunté? No, la verdad es que ¿Te saqué jugo o no? sí, me ha sacado bastante jugo, la verdad. Bueno, siento que no tengo yo mucha cátedra que sentar. La verdad es que creo que ha estado justo para lo que podía aportar a tu magnífica serie de podcasts. Gracias por invitarme porque la lista de entrevistados anteriores era como para que no me llamaras a mí. ¿Por qué no? No, yo no me siento, no, bueno, también mando un saludo a algunos amigos comunes que tenemos y, bueno, gente que ha trabajado mucho en temas muy interesantes y, bueno, está bien aprender unos de otros. Sí, yo creo que hablamos pocas veces en castellano, como vos dijiste, ¿no? Nosotros dos trabajamos en finlandés todo el tiempo. Entonces también reflexionar un poquito en castellano para mí hace que salgan cosas que normalmente no salen. Es como escribir en castellano. Efectivamente, y yo tengo que reconocer que yo me siento un tanto alienado en mi vida actual porque trabajo en finés y leo mucho en inglés, porque claro, se publica en inglés en las publicaciones científicas y creo que es una pérdida. Vamos, una cosa que quiero recuperar, el escribir en español, en castellano y el charlar. Y afortunadamente en Helsinki somos muchos hispanohablantes. Para acabar esto, después de hablar tanto de política y ponernos así como tan sesudos. Sí. Que es que yo, bueno, a ver, esto es como un sueño, porque ir a un programa de radio para hablar de cosas serias con una argentina es como, creo que es uno de los culmen de mi vida. Diseñar siempre va a ser una manera de equivocarse. Totalmente de acuerdo. No puedo decidir no equivocarme. Y aunque hagamos un esfuerzo enorme por hacer propuestas sostenibles, justas e inclusivas, siempre estamos dejando afuera algunas sin darnos cuenta. Esta semana estaba diseñando un cuestionario visual con actividades, algo así como unas sondas culturales para preguntarle a la gente sobre su seguridad. La idea es investigar a grupos vulnerables que no se sienten seguros. Y salí a la calle a probar mi cuestionario. Y ahí me di cuenta que por más fácil y visual que lo haga, por más que haya pulido mi cuestionario para que tenga un vocabulario de lo más sencillo, aún así no todos lo pueden contestar. Igual creo que el hecho de que sea visual, que sea en papel y no digital, que sea sencillo y no se necesite leer mucho, abre las posibilidades a un grupo de gente que normalmente no contesta cuestionarios online. Pero testear un cuestionario en la calle, si uno elige bien el lugar y no es cerca de una universidad, por ejemplo, sirve. Una forma de involucrarse con otros que no son parte de nuestro grupo de amigos y colegas. Me gusta la excusa del cuestionario para sentarme a charlar con la gente. Si nunca lo hicieron, les recomiendo la calle, salir a probar cosas con los que pasan. Pedirle algo a la gente que no te conoce, en mi caso les pedía que llenen el cuestionario, es cambiar, aunque sea por un ratito, la manera de relacionarse con los que pasan y acercarse de otra manera. Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman. La edición de sonido de este episodio es de Andy Fechi.
Este podcast está publicado con licencia de Creative Commons con Attributions. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales en Instagram y Twitter o visitar nuestra página web diseñoydiaspora.org. No olviden recomendarnos. Nos escuchamos en la próxima.